Un saludo a toda nuestra audiencia. Nos encontramos en una emisión más en vivo para Proyecto Grado Cero desde el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México en el marco del curso Constitución de 1824. El día de hoy nos encontramos con el doctor Imer Flores. Para ello estamos en la mesa. Alan Daniel. Y Aaron Rodríguez. Doctor, en verdad ha sido ilustrativa su ponencia el día de hoy y nos ha dejado pues dudas más que satisfacción, y es creo que la intención de las ponencias. A veces esa es la idea, a veces sí, claro. A veces no, pero no era mi idea, pero okay, te la acepto como válida la inquietud. Bueno, me agrada. No solo escuchar uno, es como si no solo escuchar una Eucaristía, como pero bueno, ya nos vamos a ir por otro lado. Pero a mí, por ejemplo, esta parte de cuando llegas a das una conferencia y no hay una sola pregunta. Si yo tengo 200 preguntas, ¿no? Yo solito, yo mismo no me acabo de convencer de esto o esto, ¿por qué dan por hecho que todo lo que dice uno? No, entonces, no quería generarte dudas, pero a mí me da gusto que haya dudas, ¿no? Perfecto. Bueno, pues abusando un poco de la participación, yo quisiera reiterar sobre lo que usted había mencionado en un principio. Usted señalaba que el federalismo no es una forma de gobierno. Ahora, yo le pregunto, ¿por qué no lo es? Y atendiendo el caso mexicano, si lo es en el caso nuestro, o cuál es su situación al día de hoy. Yo ahí lo que digamos tengo como presente es esa discusión de cómo entenderlo, ¿no? ¿Qué es el federalismo, ¿no? Sí, muchas veces lo repetimos y decimos un estado federal, pero bueno, ya estás hablando de estados, estás hablando de la nota federal, ¿no? Entonces parecería que por un lado a los estados, los puedes hablar de estados federales, estados unitarios, sería una forma de clasificarlos. Pero no acabo de estar convencido que eso sea lo que haga el núcleo del Estado, ¿no? La idea del Estado típica de los elementos, ¿no? La población, el gobierno, el territorio y que el gobierno sea más o menos soberano, ¿no? Para ese territorio y para esa población. Entonces, como Estado federal, creo que hay algo que se perdería en esa imagen, ya no me está dando, ¿no? Porque en el caso de un Estado federal, el territorio tienes un mismo territorio, pero tienes dobles competencias. Entonces, ya el Estado federal solito no me cuadra con este modelo, ¿no? Ahí me parece que la clave entonces es una república. Eso es lo que sí me parece que esa es la idea de cómo quieres estructurar esto, como una república en lugar de estructurarlo como una monarquía, por citarlo. Ahí es Maquiavelo el que dice que las que no son principados son repúblicas, ¿no? Entonces, básicamente la disyuntiva es o haces un principado monarquía o haces una república. Entonces esa es la forma de Estado, diría yo. La de gobierno, me parece que la imagen es esta idea de cómo lo quieres estructurar como aristocracia, como autocracia o como eventualmente una democracia. Entonces, ¿el gobierno de quién depende? ¿De quién es el gobierno? De uno, el autócrata, de unos cuantos los aristócratas, los aristos, los mejores, o de todo el pueblo, ricos y pobres, ¿no? La democracia. Claramente la idea de las formas de gobierno también tiene algo que todos conocemos, la idea esta de las formas corruptas, ¿no? La monarquía o la autocracia degenera en una tiranía, la aristocracia degenera en una oligarquía o plutocracia, gobierno de los ricos, y eventualmente la democracia como demagogia, ¿no? Entonces, pero otra vez, ese es como el nivel de donde creo que está la estructura del gobierno, y federal no te entra otra vez ahí, porque tendrías que decir que hay doble gobierno, que hay un gobierno federal y que hay un gobierno local. Entonces otra vez regresa, creo yo, a que la idea correcta de cómo entender qué es el federalismo es un régimen de distribución de competencias. Tienes un territorio, pero tienes dos ámbitos de competencias, o tienes unos gobiernos locales y federales. Entonces, como verás, no cuadra con una forma de gobierno, no cuadra con una forma de Estado, por eso me inclino a pensar que es una forma de organización. Y como decía yo, y ustedes ahí en grado cero seguramente están más familiarizados con la idea de que esto no es que sea una idea completamente original mía, sino que lo estoy tomando de Kelsen, ¿no? Kelsen en la teoría general del derecho y el Estado hace esas clarificaciones. Formas de Estado van, formas de gobierno tales, y formas de organización entra el tema de centralismo, federalismo, que lo llama centralización y descentralización. Y él es el que refuerza esta idea de que un Estado que además de ser democrático es federal, eso es como lo más democrático, lo más abierto, lo que fomenta más la libertad, porque no estás concentrando el poder, al contrario estás limitando el poder a la hora que lo vas distribuyendo, y si lo distribuyes entre todos los ciudadanos y además lo distribuyes en diferentes competencias, pues esa es la forma más amplia, ¿no? Para nuestra audiencia, recordando que somos un centro de difusión, a su juicio, ¿cuáles son las características que definen que la forma de gobierno, la forma de organización de nuestro país tienda
tienda hacia el federalismo y este haya sido considerado como mejor incluso ante todos los experimentos o alternativas que fueron intentados durante el siglo durante el siglo XIX. Yo más bien diría que lo que hicimos, y creo que la metáfora que suelo como usar para esta idea, es que la Constitución tiene como doble función, ¿no? No nada más es que tenemos esta Constitución, somos así, ¿no? Sino que también aspiramos a ser de esta otra forma. Entonces decía yo que no es un mero espejo de la realidad, porque si fuera espejo de la realidad estaríamos aquí y aquí estaríamos nuestro reflejo, ¿no? Aquí el tema es que somos nosotros y cómo queremos ser. Entonces yo no quiero decir un espejo diferente, pero es como el futuro, ¿no? Entonces yo creo que ahí nosotros, curiosamente, lo que hicimos desde el 24, que salvo el paréntesis centraliza del 36 al 47, lo que dijimos fue, vamos a adoptar la forma federal. Quizás no somos federales, pero aspiramos a ser federales. Quizás no somos, y ahí creo que al revés, tendemos hacia el centralismo, tendemos hacia concentrar el poder, lo cual no me suena a mí necesariamente muy democrático. Como no me suena necesariamente muy democrático, por eso me parece que no es una buena idea centralizar el poder. Me parece que se necesita limitar, se necesita distribuirlo, y por eso me parece que el federalismo es una buena forma para hacer esa no estoy diciendo que ya seamos completamente federales, completamente descentralizados, pero eso es lo que al menos en el papel hemos dicho que queremos ser, que aspiramos a ser un Estado federal. Insisto, la Constitución del 17 es lo que dice, el texto del artículo 40 es lo que dice hoy en día. Que haya una serie de reformas que hayan venido en un sentido contrario, donde no necesariamente se ha fortalecido a las entidades federativas, y insisto, a la federación, sino que se debilita a las entidades federativas con la idea supuesta de fortalecer al centro, lo cual, insisto, debilita a la federación, debilita a la larga a toda la federación, no nada más a las entidades federativas, ¿no? Creo que lo que usted acaba de comentar se demuestra y se contextualiza el día de hoy, por ejemplo, con lo que fue la homologación del impuesto al valor agregado que se hizo en la frontera norte, que muchas entidades federativas de Baja California, de donde yo estudié la carrera, pues se encontraron en desacuerdo. Lo peor de todo es que tampoco encontraron una voz en la representatividad en el Congreso de la Unión, porque los diputados que supuestamente debieron haber representado la voluntad popular en este caso, y las aspiraciones que tiene la entidad federativa, no se vieron reflejadas. E incluso algo que se escucha en muchas entidades federativas, incluso el día de hoy en nuestro México, es que el centro, el Distrito Federal, muchas ocasiones no entiende o no escucha las voces de las entidades federativas. ¿Cree que es un problema que surge de origen desde la Constitución del 17 o desde antes? Digamos, el ejemplo que pusiste es un muy buen ejemplo, no se me ocurrió a mí para la exposición o para la discusión. Es un muy claro ejemplo de quién es el que sabe, y podemos tomar decisiones desde el centro de una provincia lejana, y te lo pones muy bien tú, toda la franja fronteriza donde se homologan los impuestos, cuando por razones históricas para poder competir con los mercados del otro lado, pues tendrías tú que bajar los impuestos, ¿no? Entonces, y ahí quizás el tema de alguna forma también regresa a que no hemos sido completamente federalistas, porque si fuéramos completamente federalistas, los estados quizás podrían tener margen de maniobra para poner sus impuestos. Y los de la zona de fronteriza, te puedes imaginar que claramente tendrían que poner impuestos más bajos para competir con los vecinos, ¿no? Pero otros estados podrían mover otros impuestos con otras características, pero eso sigue reforzando que hemos vivido o que tendemos a instituciones centralizadoras. El tema fiscal, la necesidad de una reforma fiscal pasa necesariamente por el tema de que necesitaríamos descentralizarla y no mantener otra vez todo concentrado, porque por eso te explicas este tipo de decisiones. Necesitamos homologar todos los impuestos en todos lados y no estamos atentos a ver por qué es la razón de que esos tienen que tener un impuesto menor. Y lo peor aún, me parece que tienes tú el punto muy, muy claro, es cuando además que los interlocutores no los oímos, no les preguntamos, y si les preguntamos no los oímos y peor no les hacemos caso, no tomamos en cuenta lo que la gente nos está diciendo para cómo resolver estos problemas. Entonces yo ahí coincido con tu forma de entender el problema, ¿no? No creo que sea una cuestión que nos venga nada más de la Constitución del 17, no, yo creo que el problema lo traemos muy arraigado. El mismo debate del 24 te reforzaba esta sensación de que, aunque preservando que lo ubicamos como el padre del centralismo, ¿no? Se había pronunciado por la República Federada, sí, a la forma de que, sí, pero necesitamos hacer un centro muy fuerte. Entonces, eso es parte de lo que yo creo que, y en un país con gran Tlatoani, con virreyes, con
presidentes, con caudillos, se refuerza la idea de que tendemos hacia el centralismo. Nótese, eso no necesariamente ha sido una buena idea, o no necesariamente ha sido... Nos hacen falta instituciones fuertes. Claro. Entonces, en la medida que tengas instituciones fuertes, creo que vas a tener un sistema mucho más fuerte y vas a evolucionar mucho mejor, digamos, ¿no? Sí. Podríamos, en algunas perspectivas un poco más lejanas, acercándonos hacia la etapa virreinal de México, podríamos encontrar que el primer intento de centralización fuerte llega con las reformas borbónicas, cuando se reestructura desde la metrópoli la estructura de nuestro país, cuando se modifican todas esas circunscripciones políticas y de forma más importante las fiscales. Ello por la necesidad de recaudar impuestos de forma inmediata para financiar las guerras del monarca. Acercándonos a partir de esto a nuestra realidad actual, ¿considera usted que el estado del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal responde verdaderamente a las necesidades particulares de los estados o solo demuestra la debilidad institucional de las ramas federales? De las entidades federativas, ¿no? Sí, digamos, coincido con esa última parte, ¿no? De cómo, sí, a mí me parece que la coordinación fiscal es una cosa, digamos, con coordinación fiscal tendríamos que estarnos coordinando uno con los 32 entidades federativas, y aquí básicamente es el centro el que dice cuánto te paso a cada uno, entonces mucha coordinación fiscal no le veo al ejemplo, ¿no? Pero eso te abre otra vez una de estas oportunidades, ¿no? Cómo tendríamos que estarnos estructurando para verdaderamente funcionar de manera coordinada. Y tú lo decías a partir un poco de la reforma borbónica, que ahí fuera donde se centralizó. No, yo creo que siempre hemos sido centralistas y ese puede ser un buen ejemplo de cómo todavía más centralistas podemos ser, ¿no? Yo hay el ejemplo a la inversa, donde me parece que se abre la idea de federalismo, donde empieza la idea a tomar un poco de raíz, viene desde la propia Constitución de Cádiz, con la idea de las diputaciones provinciales. Eso es lo que empieza a abrir como la idea, se necesita descentralizar el poder, se necesita abrir el poder, y ese es creo yo, el gran mérito de la Constitución de Cádiz, es esa Constitución mucho más democrática, para la época muy de avanzada, ¿no? Más liberal, más democrática. Entonces eso me parece que es el ejemplo que había que tomar, ¿no? O que de ahí nace en buena parte de nuestras inquietudes actuales con el tema al menos del federalismo, ¿no? Una pregunta. En una entrevista que le realizamos al magistrado González Oropesa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, era que al día de hoy nuestras entidades federativas parece que se inhiben por sí mismas o se someten a través de una cláusula especial que tienen en sus constituciones, que dicen: todos los derechos reconocidos en la Constitución Federal serán los mismos para las entidades federativas. ¿Usted consideraría que eso es una manifestación de una falta de activismo legislativo y que demuestra un centralismo, como del mismo modo una debilidad en cuanto al sistema federal? Porque si bien es cierto, existen facultades y competencias que son concurrentes entre las entidades federativas y la federación, que ya han sido resueltas por nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Constitución como tal es un piso mínimo que rige para toda la federación y las entidades federativas. ¿Por qué las entidades federativas entonces se han limitado en legislar y poder ser más garantistas que el piso mínimo constitucional federal? ¿Es por ese centralismo? Yo creo que sí, de alguna forma el punto creo que va por ahí, ¿no? Los estados tienen su margen de maniobra en su régimen interior, pero tienen que hacerlo dentro de la Constitución. Entonces, el problema es cuando por el modelo federal, nuestro modelo federal que tiende a ser bien centralista, ¿no? Pues la Constitución ya nos dijo todos los derechos, pues ya no puedes, ¿qué más derechos hay si ya están todos aquí, ¿no? Yo sí creo que hoy por hoy, con el tema ya, la discusión esa se zanja un poco por la cuestión de la reforma en materia de derechos humanos, ¿no? Artículo primero constitucional, primer párrafo, segundo, tercero, te vienen a cambiar el esquema, ¿no? De esta pregunta, pero antes de eso, si había tratados internacionales y había la Constitución y no necesariamente embonaban los derechos de un lado y los del otro, como tú dices tú, ¿por qué los estados no pueden empujar estos otros derechos que tenemos en tratados? El tratado legislativo. Entonces yo creo que tenían esa posibilidad de hacerlo, ¿no? Entonces una falta de no legislación, ¿no? Un poco me recuerda a Savigny cuando decía que en la vocación para legislar, ¿no? Que no teníamos vocación para legislar, ¿no? Entonces, pero yo a veces pienso que es un problema más de falta de imaginación, ¿no? O sea, de cómo podríamos empujar derechos, ¿no? Sí capto que algunos de estos derechos son como difíciles, pero creo que sí, porque ya todo está más o menos previsto.
O sea, ya más o menos, pero eventualmente hoy por ahí se discute, por ejemplo, el tema este del internet, ¿no? Que si en las plazas públicas tendríamos que tener derecho a Wi-Fi, ¿no? Sí. Para acceder a redes. Pues ahí podrías alegar que yo, Estado fulano, te voy a garantizar este derecho. ¿Qué problema tiene? No tiene por qué estar reproduciendo el piso mínimo, Claro. que ya está en la Constitución, ya lo tenemos. Y digo, y nótese, no necesitas tampoco reproducir el piso que ya está en los tratados, porque otras ya están claramente reconocidos. En efecto. Nótese, ya estaban reconocidos en el 133 desde siempre, por una intervención espuria de la Corte, no se había reconocido, no se había entendido así, pero ahora el primero constitucional viene a reforzar el tercer párrafo, bueno, primer párrafo y luego tercer párrafo, que es el papel de los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Y ahí quizás habría que matizar y decir, no nada más son los tratados de derechos humanos, sino aquellas partes de los tratados internacionales que tengan derechos humanos. Entonces, yo ahí creo que, o sea, sí es un problema, creo yo, de falta de imaginación, falta de legislación, pues de pensar por dónde podemos empujar qué derechos. Además de que, como tienes unas instituciones centrales, no quiero decir necesariamente muy fuertes, pero por lo menos esas funcionan mejor que las locales, pues si además el control de constitucionalidad lo tienes concentrado en la Corte, entonces pues estos controlan todo, ¿no? Entonces, aquellas cosas que no se parecen a la Constitución Federal, pues no necesariamente las declaran constitucionales, ¿no? Yo creo que por ahí tienes ese mismo problema. Sí. Para subsanar esta problemática, ¿no cree usted que sea viable fomentar la legislación local, más bien la actividad legisladora de los congresos locales para otorgarle celeridad a la amplificación del bloque de derechos? Pues sí, digo, sería una forma. El problema es que sí tienes ahí qué tantos márgenes de maniobra tienes. Y quizás ya no sea tan necesario con el tema de los tratados. Pero sí coincido de alguna forma con la idea de que necesitaríamos que los legisladores fueran más imaginativos, fueran más creativos, porque hoy por hoy, ¿qué es lo que hacen las legislaturas de los estados? Básicamente, las reformas a la Constitución General de la República, que tienen un impacto en los estados, hay que hacer esos ajustes, y entonces se lo pasan haciendo esos ajustes, cuando ellos también tendrían que estar resolviendo problemas locales. Y en la medida en que ellos vayan resolviendo problemas locales, van, insisto, a fortalecerse. Problema: cada vez le hemos quitado más atribuciones a los estados para pasárselas al Congreso de la Unión. Claro. Entonces, cada vez la posibilidad de legislar que tienen los de los estados cada vez es menor, y mientras que el Congreso General de la República va ganando más terreno. Entonces, ahí también el problema no nada más es que les falta imaginación, sino que les ha ido acotando tanto los ámbitos de maniobra que les queda muy poquito a veces por hacer, ¿no? Bueno, pues por mi parte sería todo. Yo creo que nos ha sido ilustrativa y ha podido subsanar algunas de las dudas presentadas con su ponencia. Y del mismo modo, pues que agradecerle el que nos haya podido otorgar la entrevista, doctor. No sé si tengas algo que agregar, Aaron. Nada más que agradecerle su tiempo y la valiosa información que nos da, sobre todo para comprender y desarrollar lo que yo llamo un presupuesto cultural del sistema jurídico mexicano, que es el federalismo. Por desgracia últimamente se han arbolado únicamente como idea plenamente política y comienza a dejarse de lado al momento de crear el ordenamiento jurídico el ordenamiento jurídico con los regimos. Le agradecemos mucho la entrevista. No, al contrario, muchas gracias a ustedes.